quiero compartir el mensaje titulado Era dulce en mi boca, pero amargo mi vientre. Cita bíblica de hoy, Apocalipsis capítulo 10, verso 8 al 10. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el libro. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo mi vientre. Amén. La Biblia es un libro espiritual que tiene contenido espiritual. Por eso no puede interpretar según su manera, según su gusto, sino por la inspiración del Espíritu Santo. La Biblia fue inscrito por inspiración del Espíritu Santo, por eso hay versículos difíciles de comprender. Más que todo, el libro Apocalipsis tiene más alegorías y algún término o alguna situación que tiene varios significados, a veces 2, a veces 3. Por eso uno interprete según su criterio, según su conocimiento, y puede errar fácilmente. Por eso necesitamos cuidar. Pero nosotros tenemos enseñanza de nuestro pastor principal, quien recibe la revelación de Dios. Por eso podemos entender el significado espiritual profundo que tiene en la Biblia. El versículo de hoy dice apóstol Juan, y por Dios, y comió el librito que estaba abierto en mano de ángel, un ángel grande, por eso poderoso, por eso su pie uno en la tierra, uno en el mar. Y pidió, según la palabra de Dios, y comió. Dice, era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo mi vientre, dice. Por eso, nuestro pastor principal predicó por estudio de Apocalipsis. A su tiempo escucharemos este tema, pero hoy compartamos. Será gran bendición para nuestra vida espiritual. Salmos capítulo 19, verso 9, 10 dice: el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Verso 10 dice: deseable son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila de panal, dice. Está hablando de palabra de Dios.
deseables son más que el oro. Hoy en día mucha gente invierte en oro. ¿Por qué? De repente inmueble o otros bienes y pierde su valor. Pero oro no pierde su valor. Por eso hoy en día mucha gente invierte en el oro. Pero cada país tendrá diferente condición de invertir oro. Claro, para invertir en oro, necesita mucho capital. Pero ¿por qué oro? Oro es precioso, no cambia. Pasando 1000 años, o de repente 5000 años, 10,000 años, y oro puro, oro afinado, no pierde esa calidad, no se corrompe, no pierde esa calidad. Por eso oro mantiene su valor, a pesar que toda situación difícil económica. Por eso gente que tiene dinero invierte en oro, digamos, guarda sus valores con oro. Por eso aquí la palabra de Dios, más que oro, ¿sí? Más que mucho oro afinado. Por eso la palabra de Dios preciosa, invaluable, porque mucho oro afinado. Oro afinado, ¿qué significa? Oro puro. ¿Sí? Por eso, palabra es invaluable, preciosa. Por eso debemos desear la palabra de Dios para entender espiritualmente, para cultivar en nuestro corazón. ¿Sí? También, y última parte dice, y dulces, deseable, son más dulces, más que miel, y que la que destila de panal, dice. Miel muy rica, dulce. También muy buena para salud. Miel dulce, rica, también muy aprovechosa para salud. Por eso, más que todo en aquel día, digamos, miel era una comida más energizante. ¿Sí? Por eso, la palabra que nos fortalece. Claro, también palabra muy hermosa, rica. Romanos capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice. Por eso, uno sí quiere tener la fe, sí quiere obtener más fe, hay que oír. El oír por la palabra de Dios. Por eso, muy importante, hay que alimentar pan espiritual, la palabra de Dios. Nuestro cuerpo puede mantener por comida, ¿sí? Por bebida, pero nuestro espíritu, alma, por la palabra de Dios. Por eso necesitamos leer la Biblia, oír la palabra de Dios. Pero uno sí come alguna comida descompuesta, puede tener más problema, puede tener dolor de
estómago, por intoxicación, de repente puede pasar riesgo de vida. Por eso necesitamos discernir bien, comiendo la palabra de Dios. Pero nosotros en Manmin, por nuestro pastor principal, tenemos palabra sana, palabra espiritual, que no está añadida nada malo, nada del mundo. Palabra pura, palabra no adulterada. Somos muy bendecidos. Por eso, cuídalo. Comer algo, la palabra de Dios. Porque existe palabra adulterada. Yo no digo, La Biblia dice, primera de Pedro, capítulo 2, verso 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. En este mundo hay verdadero y hay falso. Hay espiritual también, hay adulterada. De repente uno citando de la Biblia añade sus cosas, hoy va a llevar al otro lugar. Por eso hay que cuidar. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Por eso nosotros, muy importante, necesitamos alimentar la palabra de Dios, palabra espiritual, no adulterada. Escuchamos y la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, ay, muy dulce, muy hermoso, se emociona, muy rica. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, aquí libros que estaba en mano de ángel, palabra de Dios. Ese ángel, y primero Dios le ha dicho a apóstol Juan que comiera, ¿sí? Y tomara, ¿no? Después, y pidió a ángel que me diese ese libro. Ángel decía que coma. Hablando que te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel, decía. Por eso, según ángel, el apóstol Juan comió, ciertamente era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo mi vientre, dijo. Por eso quiero compartir por qué fue dulce en su boca, pero por qué amargo en su vientre. Por eso estoy explicando, la palabra de Dios es la vida, preciosa, también muy rica. Cuando entendemos la palabra de Dios, feliz, puede tener ánimo, puede tener la fe, puede tener alegría por entender la palabra de Dios. Más que todo esta palabra que promete la bendición. Por eso, palabra es dulce, muy nutriente, muy aprovechoso. ¿Sí? Por eso necesitamos comer la palabra de Dios. En nuestra boca es dulce como la miel, hermosa. Cuando escuchamos enseñanza de nuestro pastor principal, cada mensaje tiene nutrición abundante para nuestro crecimiento espiritual. Muy, muy dulce y rica, muy nutriente. Más que oro, mucho oro afinado.
Pero dice, en el vientre amargo. ¿Por qué? Uno recibe la palabra de Dios, entiende, también da promesa grande. Por eso es muy deseable, muy rico. Decimos amén. Pero en el vientre amarga. ¿Qué significa eso? Uno recibe la palabra de Dios, pero para obedecer, para practicar, para vivir conforme a la palabra de Dios, necesitamos fuerza, paciencia. Amén. Por eso, en nuestra boca dulce, pero en vientre amargo es. Por eso nuestro pastor nos explicó por qué amargo en el vientre. Cuando recibe la palabra de Dios, la verdad, que nos guía, que nos promete la bendición, muy, muy dulce, hermosa es. Pero para vivir conforme a la palabra de Dios, para poner por obra, necesitamos hacer fuerza. Sin fuerza no va a ser útil, no va a ser nuestra bendición. Por eso, apóstol Pablo decía, cuando lo hube comido, era dulce de mi boca, pero amargo en mi vientre. Pero hoy en día muchos creyentes solamente recibiendo la palabra de Dios, digamos, escuchando, aprendiendo la palabra de Dios, dice, amén, tremendo, gloria, dice. Pero en general no le gusta tanto poner por obra. ¿Por qué? Es amargo. Necesita fuerza. A veces siente frustrado. ¿Por qué? Yo quiero vivir conforme a la palabra de Dios. Yo quiero hacer obra conforme a la palabra de Dios, pero no es fácil. Por eso uno puede sentir frustrado. O uno, por eso de repente, el ser humano es débil, no podemos vivir conforme a la palabra de Dios, no podemos cumplir 10 mandamientos. Enseñan así de repente, siendo predicador. Solamente, muy rico, muy hermoso, preciosa palabra, dice, pero no quiere hacer obra. ¿Por qué? No es fácil. Hay que hacer mucha fuerza. De repente debe llorar. Debe negar a sí mismo. Por eso uno de repente, yo necesito paz, necesito tranquilidad, pero, escucha la palabra de Dios, me da pena, dolor, frustración. Por eso, ¿cómo amarga nuestra vientre? Primero lugar, lucha interior para transformación de sí mismo. Esa palabra, ¿cómo amarga nuestra vientre? Lucha interior para transformación de sí mismo. Hebreo capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del
corazón. Más que todo, disculpen, yo no digo otra cosa, pero en otro lugar escucha la palabra de Dios, solamente viene como dulce. Pero en Manmin, un poco diferente. Sí, muy dulce es, pero también a la vez, desde boca, un poco amargo. Claro, nosotros entendemos la palabra de Dios a través de nuestro pastor principal, pero el mensaje de nuestro pastor principal, como palabra viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Por eso, escuchando este mensaje, una parte muy dulce, ay, muy hermosa, muy deseable. Sí, amén. Yo quiero la santidad. Ay, entiendo gran amor del Señor. Ay, entiendo providencia de Dios que tiene en esta tierra conmigo. Muy dulce, pero otra parte, esta palabra viva, eficaz y cortante, penetra. Por eso, de repente, ay, anteriormente yo estaba en otro lugar, era solo dulce. Pero entendiendo las palabras a través de nuestro pastor principal, palabra viva, eficaz, cortante, hoy escuchando este mensaje me encuentro mi falla, mi error, ay, mi pecado. Anteriormente, ay, Dios nos ha enviado Jesucristo que salvará. Por eso su preciosa sangre derramó en la cruz. Todo es limpio. Ser humano es débil, por eso puede pecar fácilmente. Ser humano no puede vivir conforme a toda palabra. Pero preciosa sangre del Señor va a limpiar todo. No se preocupe. Tú eres príncipe, princesa de Dios. En general hemos escuchado este mensaje. Claro, y ciertamente preciosa sangre de nuestro Señor nos limpia. Cuando se arrepiente verdaderamente, dando fruto digno de arrepentimiento. ¿Verdad? Pero también, pecado no es todo, son iguales. Pecado de muerte hay, pecado de no muerte. Digamos, pecado que conduce a la muerte hay. Otro pecado que no conduce a la muerte. Por eso nosotros ya sabemos qué es el pecado de muerte. Pero hoy en día mucha gente no entiende, pensando que no hay ningún pecado de muerte. Cualquier pecado se pide perdón ante Dios, ay, inmediatamente limpia con la preciosa sangre del Señor. Piensa así, crea así, fue enseñado así, pero nosotros ya hemos aprendido de nuestro paso principal, de verdad. Amén. Por eso, si escuchamos esta palabra, este mensaje vivo, eficaz, cortante, uno le duele. ¿Por qué? Me encuentro mi falla, mi error. A veces pecado grave. Pero esa es la bendición. Por eso, uno, aprendiendo, recibiendo la palabra de Dios a través de nuestro paso principal, tiene esa lucha amargo. Claro, es dulce, pero a la vez me hace amargo.
porque esa palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Antes de escuchar el mensaje de nuestro pastor principal, nosotros estábamos tranquilos. Pero después de escuchar el mensaje de nuestro pastor principal, teniendo esa dulzura, otra parte, podía descubrir hasta mis intenciones que tengo. Ese es malo. Ese es pecado. Este debo limpiar. Hebreo capítulo 5, verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Verso 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Leche, bebé toma, ¿sí? Y si pasa un año, o un año, creo que un año, todo deja leche, ¿no? Pero teniendo 5 años, todavía tiene biberón para tomar, gran problema. No puede crecer un niño. Igual, hijos de Dios, hijas de Dios, los creyentes, cristianos, debe dar esa leche rápidamente. Debemos comer alimento sólido. Pero hoy en día, mucho creyente no quiere dejar biberón. Quiere hacer lo que ha hecho en el tiempo que se ha convertido en el Señor, en el principio. Queda así pasando 5 años, 10 años, 30 años, 50 años. Digamos, no se transforma, se congrega a la iglesia. Confiesa su fe, pero teniendo tantos tiempos como este versículo, tiene biberón en su boca. Solamente, y como primera de Juan capítulo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, ese versículo que es, uno ya acepta al Señor Jesucristo como su Salvador después de su arrepentimiento. Sí, es hijo, hija de Dios. Está esa potestad de ser hecho. Pero eso, ¿cuándo le aplica eso? En el momento que acepta al Señor Jesucristo después de su arrepentimiento de pecados. Como Hebreo capítulo 5, verso 12, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, dice. Apóstol Pablo está lamentando. Tanto tiempo tiene, debía que dejar este biberón, esa leche.
Por eso, miembro de Manmin, estamos en este punto. Recibiendo la palabra de Dios, nosotros estamos en este refinamiento. Por eso, de repente uno, yo cuando estaba en otro lugar, yo tenía alegría, gozo, paz, tranquilidad. Pero después de venir a la Manmin, cuando escucho cada mensaje, me hinca, me chuza cada vez con palabra, difícil. Tengo molestia con este mensaje. Algunos dicen, se enoja. Cada vez que escucho este mensaje, me chuza aquello. No quiero escuchar. Algunos dicen, francamente, no quiero escuchar este mensaje. Digamos, quiere tener leche, no quiere alimentar y comida sólida. Por eso, Hebreo capítulo 5, verso 13, 14, que dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Por eso uno aprende la palabra de Dios dulce, muy rica, también muy deseable, sí, santidad, sí llega a la santidad. Como tercera Juan capítulo 1 verso 2 dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Bien, esa bendición muy deseable, pero por eso uno ya quiero orar sin cesar, con clamor. También sabiendo, entendiendo ese mal, ese bueno, ese pecado. Por eso yo quiero obedecer el bueno. Pero mi carne no quiere. Quiere disfrutar placer del mundo. Y no puedo orar todos los días. La Biblia dice, ora sin cesar, dice. A cualquier cristiano dice que amén, pero para poner obra, no, difícil. No quiero. Ahí viene el sueño. Estoy ocupado. Este es malo, este es bueno, pero para hacer bueno, mi carne no quiere. Malo del mundo. Ese tiene gran problema. Parece muy dulce. Pero, su resultado, terrible. Pero, carne quiere. Hay lucha para obedecer, amargo. Hay que usar su propia voluntad para cortar las cosas del mundo. Ya sabe, ya conoce, ya ha aprendido, ya ha entendido. Pero para obedecer hay que hacer fuerza con su propia voluntad, dejando las cosas que me atrapa. Amén. Por eso, a mi boca era dulce, pero amargo en mi vientre.
Santiago capítulo 1, verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. Dice perfecta ley, la de la libertad. Por eso, hoy en día muchos cristianos que piensan, ay, si conoceréis la verdad hará libre. Por eso, ay, yo soy libre. Ay, puedo cometer pecado sabiendo. Después yo me arrepentiré y dice, no, ese no es libertad, es esclavo. Aquí que dice, la de la libertad, digamos, ley de la libertad. ¿Qué significa? Uno guarda, vive conforme a la palabra de Dios, da libertad. Anteriormente a veces yo les expliqué, un ejemplo, uno, fumaba cigarrillo, tabaco, pero sabiendo, conociendo que este tabaco, esa nicotina, muy perjudica. Debe dejar, ¿por qué? Ese nicotina, ese humo de tabaco muy dañino. Médico, un ejemplo, ya tiene problema de pulmón. Médico dice que debe dejar cigarrillo, pero fuma uno en secreto. Su familia que no fumará porque ya tiene cáncer de pulmón. No fume. Aún recibiendo trato médico, fuma continuamente. No puede tener ninguna eficacia, sino va a empeorar. Pero fuma escondiendo. Por eso uno fumando, ay, yo soy libre, porque yo puedo fumar. Mi familia no conoce que yo fumo. Médico tampoco. Por eso es libre. No es libre, es esclavitud de cigarrillo. ¿Quién es libre de tabaco? Ay, de repente, teniendo algún lugar ese tabaco, no tengo ganas de fumar. No quiero, porque es malo. Porque me perjudica mi salud. Huele feo. Va a tener color en dedo. Color muy feo, ¿no? No, y olor. Olor de boca, de fumante. No, muy feo. Siendo matrimonio, no puede besar ese olor tan feo. ¿Sí o no? Ay, pero uno fumando, ay, yo soy libre. O de repente familia ya sabe, no dice nada. Por eso puede fumar cigarrillo. Por eso es libre. No, es esclavitud de cigarrillo. Igual con pecado, ¿qué es? Ya, si conoceréis la verdad verdad hará libre. Por eso uno escucha palabra de Dios. Ya yo sé, ya conozco la palabra de Dios. ¿Así? No. ¿Quién conoce la palabra de Dios? Hace obra, obediencia, hace por obra. Por eso, uno si vive conforme a la palabra de Dios, guarda los mandamientos de Dios, está libre de mal. Pero violando la palabra de Dios, ay, yo soy libre. No hay esa manera. Por eso, Santiago capítulo 1, verso 25. Mas el que mira atentamente
en la palabra, perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Por eso, primera parte, ¿qué es? ¿En qué amargo la palabra de Dios? Lucha interior para transformación de sí mismo. Por eso, en boca dulce, pero amargo en el vientre. Segundo lugar, ¿en qué hace amargo la palabra? Es el esfuerzo para vivir conforme a la palabra de Dios y el desafío por ella en el mundo. Uno quiere vivir conforme a la palabra de Dios, por eso vive conforme a la palabra de Dios. Por eso viene desafío del mundo. También uno quiere vivir conforme a la palabra de Dios, hay que hacer mucha fuerza. Romanos capítulo 8, verso 17 dice, sí, hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso, hijos de Dios que viven en esta tierra, sufre con Jesucristo. Nuestro Señor Jesús, siendo hijo de Dios, ¿cómo ha sufrido en esta tierra? Nuestro Señor nos dijo, San Juan, capítulo 15, verso 18, verso 19, dice, si el mundo os aborrece, sabe que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo antes, yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Por eso nosotros, si vivimos conforme a la palabra de Dios, si queremos vivir piadosamente en esta tierra, viene persecución. El mundo se levanta contra al que vive conforme a la palabra de Dios. Por eso uno tiene miedo por persecución, por calumnia. Al que vive conforme a la palabra de Dios, no puede vivir conforme a la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, verso 10 al 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia de la palabra, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestra galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por eso, si recibe persecución en el mundo por vivir conforme a la palabra de Dios, ¿qué dice? Bienaventurados sois, ¿sí? Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Por eso, palabra dulce a nuestra boca, pero viviendo en esta tierra conforme a la palabra de Dios,
Sí, amarga. Pero nuestro galardón es grande. Por eso no hay que desanimar por persecución, por desafío que levanta por el mundo. Tercer lugar, ¿en qué amarga la palabra de Dios en el vientre? Trabajo y sufrimiento de que predica la palabra de Dios sirviendo para las almas. La palabra de Dios necesitamos predicar, ¿sí? Pero este mundo no quiere, persigue. Y también para predicar, también para cuidar las almas, para salvación de ellos. Este trabajo no es sencillo. Por eso, la palabra amarga en el vientre. Primera de Corintios capítulo 15, verso 29 dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Ese versículo 29 de capítulo 15 de 1 Corintios, un versículo difícil de comprender. Uno entiende literalmente, podemos bautizar, podemos recibir bautismo por los muertos para su salvación. Puede pensar así. Por eso de repente en otro lugar hace bautismo para los muertos. Eso no es. No hay que entender literalmente. Leo otra vez, Primera de Corintios capítulo 15, verso 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Por eso, entiende literalmente, ya, mi abuelito no era creyente, por eso, ¿qué hago? Yo recibo bautismo para muerto. Mi abuelito va a ser salvo. Estaba en purgatorio, pero después de ir al cielo. No. Versículo 30. Siguiente versículo explica. ¿Y por qué nosotros peligramos? A toda hora. A toda hora. ¿Qué significa? Para salvar las almas. Hay mucha persecución, pero arriesgándose su vida, predicaba, como apóstol Pablo, los antepasados de fe. También hoy en día algún país que persiguen fuerte a los cristianos. Por su esfuerzo, por su sacrificio, por su riesgo, puede salvar las almas. Digamos, puede resucitar los muertos. Digamos, los creyentes que, no creyentes que están en muerte, pero por riesgo que tiene, pero predica y cuida los muertos, digamos, no creyentes que está en la muerte, puede ser viviente, puede ser resucitado en Cristo Jesús. Amén. También otro versículo explica.
Marcos capítulo 10, verso 37, 38. En aquel momento, y mamá de apóstol Juan pidió al Señor, verso 37, Marcos capítulo 10. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentamos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Digamos, pidiendo gloria que pueda sentar al lado izquierdo, derecho de nuestro Señor. Un honor grande, porque nuestro Señor, su honor, pero si está sentado al lado izquierdo, a la derecha, hoy honor grande. Por eso nuestro Señor, ¿cómo respondió? Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo bebo y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Por eso aquí, nuestro Señor, claro, y nuestro Señor, antes de empezar su vida pública, fue bautizado. Pero aquí nuestro Señor está hablando, podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Digamos, nuestro Señor está hablando bautismo de nuevo, otro bautismo, no. Está hablando su bautismo. ¿A qué se refiere? Su sufrimiento por las almas, para salvar. Amén. Por eso, claramente aquí dice, ¿qué significa? 1 de Corintios capítulo 15, verso 29. Bautismo por los muertos. ¿Qué significa? Sufrimiento para salvar las almas. Amén. Nuestro Señor ha sufrido, por eso podía salvar. Hasta su muerte ha sufrido por las almas para salvar. Por eso somos salvos. También, Mangmin, nuestro pastor principal, hasta hoy su ministerio ha sufrido tanto por desafío del mundo, por ataque de enemigo. Aún manifestando poder de recreación grande, aún predicando por la revelación, evangelio de santidad, pero fue sufrido tanto para salvar muchas almas perdidas. Amén. Quiero terminar este mensaje. Apocalipsis capítulo 21, verso 21. Apocalipsis capítulo 21, verso 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Está hablando puerta de Nueva Jerusalén. 12 puertas tiene, pero cada puerta una perla grande. Nuestro pastor principal nos explicó por qué está hecha puerta de Nueva Jerusalén de perla. Sabemos que perla es una producción de sufrimiento. Ostra perlera sí entra sustancia extraña como arena. Esa carne de ostra muy blandita, muy suave, pero sí entra arena que chuza
ese carne de ostra da resina, vuelve. Ese pequeñito que hace chuzar, que hace doler. Por eso carne de ostra, por dolor que tiene, envuelve con resina. Sobre una capa muy pequeña, muy delgada, pero cada vez que chuza, que hinca, esa carne de ostra da resina para envolver. Eso grandece, poco a poco, con tiempo, para producir perla. Por eso, Dios, porque hecho puerta de Nueva Jerusalén, de perla, para entrar a la Nueva Jerusalén, sufre en este mundo. Digamos, recibe la palabra dulce y rica, nutriente, pero en el vientre amarga. Digamos, para poner por obra, para obedecer a la palabra de Dios, para cumplir la palabra de Dios, sufre. Por eso Dios hecho puerta de Nueva Jerusalén de perla. ¿Por qué? Perla es una producción por sufrimiento. Ser humano nunca ha experimentado eternidad en esta tierra. Por eso, en realidad, no entiende bien. Pero eternidad invaluable. ¿Por qué? Claro, y nosotros ya sabemos, no entendemos matemática. Infinito. Un ejemplo, número infinito, ¿qué significa? No tiene fin. Por eso, número infinito no puede dividir en cualquier número grande. No puede. ¿Por qué? Número infinito no puede dividir en cualquier número grande. No puede. ¿Por qué? Infinito es. Ay, ¿cómo puedo explicar eso? Nuestra vida terrenal en esta tierra, 100 años, un ejemplo. La Biblia dice 80 o 90 años. Pero hoy en día, ya no sé aquí en Colombia o en Perú, en Venezuela, en Estados Unidos, pero en Corea hoy en día dice vida 100 años, época de vida de 100 años. En general 90, 100 años vive hoy en día. Más que todo mujeres vive más que hombres. Pero vive 100 años en esta tierra, un ejemplo. Ok, 120 años, un ejemplo. ¿Cómo puede comparar con vida eterna en el cielo? Uno, de repente, en esta tierra tiene mucha riqueza, autoridad, fama, buena condición. 100 años, un ejemplo. Claro, nadie puede disfrutar su riqueza, su fama, su autoridad. 100 años. ¿Por qué? Hoy estudia hasta alguna edad. De repente 30, 40 años, después se jubila con edad.
teniendo 100 años, comiendo algo muy rico. No, digamos, si tiene 100 años, no tiene ese paladar. Pero supongamos 120 años, comparte todo y disfrute todo, pero ¿eso puede comparar con vida eterna? No puede. Pero nosotros sabemos, nuestra vida eterna en el cielo, ay, hermosa es. Feliz, no puedo expresar. Pero no solamente vida eterna en el cielo, vida eterna en el infierno. ¿Por qué? Allí no muere gusano. Nuestro Señor nos dijo, ¿qué significa? No extingue ninguna vida en el infierno. ¿Qué significa? Ese sufrimiento eterno, sin fin. Amén. Por eso, la palabra de Dios nos guía a la vida, a la bendición, en esta tierra también, pero a la vida eterna, en el cielo. Dulce, muy rica, nutriente, para nuestra bendición, paz, tranquilidad, felicidad en esta tierra, más que todo para nuestra vida eterna en el cielo. Pero hoy cita bíblica que dice, amarga en el vientre, para cumplir, para obedecer, necesita su precio. Claro, en Manmin, yo creo, no es amargo. ¿Por qué? Ahora cada día recibiendo la llenura del Espíritu Santo, la gracia del Señor, recibiendo ánimo que nos da, podemos. Pero estamos en ese camino para nuestra vida eterna en el cielo. Pero uno solamente le gusta dulzura en boca, no quiere pasar amargo en vientre, no hay vida eterna. Amén. Pues yo quiero poner una cosita. Boca dulce en boca, amargo en vientre, pero fruto dulce, hermoso, eterno, feliz. Por eso, uno solamente le gusta dulce en boca, no quiere ser amargo en el vientre, no hay fruto dulce, eterno. Lamentablemente, infierno terrible, horrible, castigo eterno. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 42 en adelante. Así también es la resurrección de los muertos. Si siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Digamos, nosotros sí vivimos aquí con fe. Tendremos resurrección en el cielo, vida eterna. Se siembra en deshonra,
resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí obra del Señor, no solamente algún ministerio en la iglesia, en el Señor. Obra del Señor, ¿qué significa? Nuestra vida espiritual que busca la santidad. Esa es obra del Señor. Claro, también está incluido nuestro ministerio que llevamos en el Señor. Pero mayor parte y parte principal, ¿qué es? Obedecer a la palabra de Dios, viviendo conforme a la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, verso 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones de tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Leo otra vez, Romanos capítulo 8, verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Quiero terminar con este versículo, segunda de Corintios capítulo 4, verso 16 en adelante. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque desgastando el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ciertamente en el vientre amarga. Pero aquí, ¿qué dice? Esta leve tribulación momentánea, dice, comparando con nuestra gloria venidera en el cielo. También comparando con castigo eterno en el infierno. Esa es leve tribulación momentánea de este mundo. Pero esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por eso no desmayamos, recibiendo la palabra dulce en nuestra boca, pero después amarga en nuestro vientre, pero no desmayamos. Ese es un proceso para nuestra vida venidera con gloria. Pues ciertamente la palabra de Dios es dulce en nuestra boca, pero en nuestro vientre amarga. Pero ese amargar, leve tribulación momentánea, hagamos fuerza, creciendo, transformando en verdad, y entramos a la Nueva Jerusalén por la guía de nuestro pastor principal. Oremos juntos meditando este mensaje. Amado Padre, muchas gracias por tu amor tan grande con nosotros, por la vida de nuestro pastor principal, por su ministerio. Somos muy bendecidos, muy privilegiados. Padre, hoy hemos compartido este versículo
que tiene un mensaje, un significado muy especial con nuestra vida en esta tierra. Padre, nosotros recibimos enseñanza, el Evangelio de santidad muy dulce, pero para poner por obra, ciertamente necesitamos tener paciencia y algún sufrimiento. Padre, de repente a veces tenemos algún sentido frustrado, pero nosotros sabemos ese proceso para nuestra vida eterna en el cielo, en la nueva Jerusalén. Ayuda a marchar con fe cada día, recordando este mensaje, por favor. Padre, muchas gracias. Ayuda a vencer tentación de este mundo, engaño de este mundo, por favor. Padre, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.